Continuamos con nuestra lección 2 de identificación de indicios o evidencia física. Vamos a tener en cuenta 5 aspectos importantes para identificar las evidencias: la respuesta a los interrogantes, el valor probatorio, selección de herramienta y lo que tiene que ver con la identificación inmediata. Miremos cada uno de ellos. La respuesta a los interrogantes. Es importante que cuando estamos en la escena hagamos una inspección visual. Debe ser minuciosa, detallada y objetiva. Es decir, nada que tenga que ver con nuestros prejuicios. Debemos ser transparentes, debemos ser objetivos y observar qué evidencia puede haber en el lugar de los hechos. Para nosotros encontrar la evidencia es importante ser sistemáticos, es decir, seguir un orden, utilizar métodos de búsqueda. Debemos ser muy ordenados, muy detallistas, para poder observar si hay evidencia o no hay evidencia. Cuando encontramos la evidencia, tenemos que darle el valor probatorio, es decir, aunque no somos jueces, aunque no estamos juzgando la evidencia, sí debemos establecer qué es evidencia. Según Paul Kirk, dice que la evidencia física es verídica. La evidencia física no se equivoca, no puede cometer perjurio y tampoco puede estar totalmente ausente. Solamente en su interpretación puede existir error. Solo la inhabilidad humana de encontrarla, estudiarla y entenderla puede disminuir su valor. Aquí podemos concretar que es el técnico de escena, el perito del lugar de los hechos, el investigador, que está observando qué es evidencia, qué información le puede dar el elemento que está observando, para sencillamente solicitar a un técnico especializado o a un perito que extraiga la información vital para ayudar a resolver el caso. Por eso es importante saber que una evidencia puede hablar, una evidencia no se equivoca, una evidencia nos puede dar la información y ese va a ser el valor probatorio que vamos a llevar ante la autoridad competente, en este caso el juez. Pero tenemos que entender que hay unos principios criminalísticos para esa identidad. ¿Cuáles son? Comparación, características, probabilidad, rareza, análisis y relación. Vamos a mirar cada uno de ellos para poder entonces aplicar estos principios en lo que es el valor probatorio. Respecto de la comparación, es importante que en el lugar de los hechos podamos verificar las coincidencias, podamos confrontar. Tenemos que comparar efectivamente los indicios con los hechos, con el lugar, con las personas. Tenemos que hacer una relación para que podamos establecer si efectivamente ese elemento es una evidencia y esa evidencia nos da un valor probatorio y ese valor probatorio lo podemos entonces confrontar con algo para que el juez tenga conocimiento de que en verdad tiene un valor muy grande. Cuando hacemos la comparación, tenemos que mirar dos aspectos importantes: la identidad absoluta y la identidad práctica. ¿En qué consiste cada una de ellas? La identidad absoluta es la que el técnico hace en el lugar del hecho, es decir, la que le consta a él. ¿Por qué? Porque él la observó, porque él la encontró, porque sabe en dónde estaba. Y él, cuando va a observarla e identificarla, él puede hacer una descripción objetiva de lo que es. Ejemplo, se trata de una pistola de color negro que tiene características como la marca, como el número de serie, que tiene un cargador o un proveedor con tanta munición, y sencillamente él observa que esa arma pudo haber sido usada para cometer el hecho y hace la descripción absoluta. Qué bueno fuera que con solamente decirle al juez que con esa descripción del técnico ya podemos decir que efectivamente es una pistola y que fue utilizada en el hecho fuera lo suficiente, pero no. Tenemos que también tener una identidad práctica. La identidad práctica está relacionada con la acción de comparar características de similitud, de individualidad, determina su uniprocedencia. Es decir, la identidad práctica la tiene que hacer un perito especializado,
una persona con conocimiento en el área, en la materia. En este caso, cuando se llega al laboratorio, el perito observa esa arma, la compara. ¿Con qué? Con las características de similitud con otro tipo de armas. La puede comparar inclusive con la misma munición, la puede comparar aún con los mismos proyectiles que ha encontrado en la escena o aún dentro de un occiso. Y puede establecer que si esos proyectiles se encontraron, fueron disparados por esa misma arma. Así de que él puede decir que efectivamente esa arma que le enviaron a su laboratorio es un arma de fuego, que efectivamente produce disparos, que efectivamente puede producir un daño. Entonces ya ahí podemos establecer una identidad práctica. Pero ¿qué tal si el arma no es un arma de verdad, sino es un arma de juguete? Ahí entonces tenemos que mirar lo importante que es la identidad práctica y la identidad absoluta. Claro, otro aspecto importante son las características de esa evidencia. Hay características de clase y características de individualidad. Cuando estamos en el lugar de los hechos, podemos encontrar varios elementos, varias evidencias con las mismas características. Ejemplo, botellas. Botellas del mismo tamaño, misma morfología, la misma marca, hasta con la misma sustancia o hasta igual de cantidad. Ejemplo, botellas de agua. Sabemos las clases, claro, sabemos las características de clase, pero la pregunta es, si alguna de ellas, tenemos la duda de que en alguna de ellas hay alguna sustancia que pudo haber producido la muerte de alguien, ¿cómo establecerlo? Entonces es cuando tenemos que hacer un análisis y cada botella debe ser individualizada. Cada botella debe por lo menos tener un número de identificación. ¿Para qué? Para individualizarla de las otras, que son muy comunes en su clase. Por eso es importante en las evidencias analizar si tienen algún número de identificación, si tienen alguna característica que los identifique de los demás, para saber que es única y que es diferente a las demás. Otro aspecto importante es la probabilidad. La probabilidad tiene que ver acerca de la certeza que es la inclusión o la exclusión al 100%. ¿Qué sucede entonces, como en el caso de la pistola que hablamos anteriormente? Esa arma encontrada en el lugar de los hechos y aunque el técnico dio una identificación absoluta, a primera mano podemos decir que sí, pudo haber causado la muerte de la persona. Pero ¿qué sucede cuando llega al laboratorio? Es un arma que está ahí, pero cuando el técnico o el perito la analiza, dice, es un arma de juguete, no pudo haber causado la muerte. ¿Será entonces que la podemos incluir como evidencia? No, tenemos que excluirla. Pero, ¿nos traerá alguna información de que por qué estaba en la escena? Bueno, hay que también analizarla. Pero démonos cuenta que aquí tenemos que excluirla porque no pasa, porque no fue la que causó la muerte. Pudo haber sido irrelevante, ejemplo, alguien tenía un arma de juguete, estaba jugando. Entonces, eso es lo que tenemos que mirar con la probabilidad. Es importante tener en cuenta eso. Igualmente la rareza, es decir, en los eventos no comunes o frecuentes que incrementan calidad. ¿Qué es rareza? Es algo que normalmente no pasa, normalmente no sucede. Podemos entonces analizar que si una persona lanza al aire una moneda, debe caer por alguna de las dos caras, pero lo raro es que caiga al piso de manera vertical y no quede por ninguna de las dos caras. Eso es raro. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar en la escena, mirar la evidencia, mirar los hechos. ¿Qué tan raro son los sucesos? ¿Qué tan raro es que suceda en ese lugar? Ejemplo, ¿es común que a este lugar lleguen vehículos? No, porque es un camino de herradura. La pregunta es, si es un camino de herradura, ¿por qué hay rastros de llanta aquí en la tierra? Eso es lo raro. Y a eso es que tenemos que enfocarnos en el lugar de los hechos. Igualmente, el análisis. Entonces, cuando ya el técnico tiene ese valor probatorio prácticamente sobre la evidencia que quiere obtener información, es cuando debe solicitar los análisis de orientación o confirmatorios. De orientación se pueden hacer en el lugar de los hechos y los confirmatorios se deben realizar en los
laboratorios correspondientes para corroborar la información de primera mano que se pudieron obtener en el lugar de la escena. Ejemplo, en la escena se puede establecer si efectivamente corresponde a clorhidrato de cocaína con un análisis de orientación, pero en el laboratorio es donde confirma si efectivamente es cocaína o no. Y el aspecto final es la relación directa y la relación circunstancial. Es decir, la relación directa es si efectivamente una evidencia está ahí por alguna causa, por algún motivo, o sencillamente está ahí por circunstancias. Es decir, hay una huella sobre una botella y la huella nos puede dar información, claro. ¿A quién pertenece? Sí, es una información directa. Pero la pregunta es, ¿y por qué corresponde al señor X? ¿El señor X estaba en el momento? No. ¿Y por qué entonces está la huella? Sencillamente porque la huella estaba en la botella, porque el señor es vendedor de ese tipo de envases o ese tipo de cerveza. Por eso la huella sería circunstancial, no tiene nada que ver con el hecho. Ahí entonces sería una relación circunstancial por simplemente inferencias o suposiciones. Y cuando ya miramos la selección de indicios a tratar con las herramientas, tenemos que mirar cómo las vamos a recolectar. Con la extensión de la mano, la herramienta es una extensión de la mano. Es el apoyo cuando no son visibles. Y tenemos que utilizar herramientas importantes como las luces forenses, como reactivos en búsqueda de huellas latentes, detectores de metales y en algunos casos utilizar animales como caninos. Cuando nosotros hacemos la identificación de los indicios, tenemos que mirar la identificación inmediata y la identificación mediata. La identificación inmediata la hace cualquier persona en el lugar de los hechos sobre la evidencia que está observando y recolectando, es decir, en este caso el técnico. Él describe las características directas. Él lo hace en cualquier sitio. No se requiere un equipo. Volvamos al caso de la pistola. La describe, da las características de marca, de clase, de número de serie. Sin embargo, lo que hace es recolectarla y embalarla. Pero la identificación mediata la hace es el experto, el especialista en el lugar de los hechos. Él dice las características indirectas. Él dice qué es lo que le pasa al arma, si efectivamente es idónea para disparo, si efectivamente fue la que produjo el disparo en el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque lo hace con conocimiento, en un laboratorio o en un sitio adecuado. Tiene herramientas, tiene equipo que no lo puede tener en el lugar de los hechos. Muchas gracias.